Le organizaron una cita a ciegas al pobre mecánico como una broma, pero la hija del director general dijo, «Me gusta». Eli Turner tenía 30 años y llevaba una vida tranquila en las afueras de la ciudad. Era un mecánico experto, con manos fuertes y carácter afable, que se pasaba los días arreglando coches y las tardes cuidando de su anciana madre. No salía mucho, no se arreglaba para salir, no usaba las aplicaciones de citas y rara vez hablaba de romance. Lo que hacía día tras día era ofrecer ayuda a cualquiera que la necesitara, sin esperar nada a cambio. En el taller, un grupo de jóvenes de una oficina cercana solía pasar por allí durante la pausa para comer. Les caía bien Eli, pero les divertía su sencillez, su ropa pasada de moda, su torpeza con las mujeres, su costumbre de traer el mismo sándwich todos los días. Probablemente pensaba que una cita era cambiar el aceite juntos. Uno de ellos bromeó una vez, haciendo reír a los demás. Entonces, un día, se les ocurrió una idea. «Organicémosle una cita a ciegas», dijo uno sonriendo, «en algún sitio elegante, a ver qué pasa cuando una mujer que está fuera de su alcance se marche». Crearon un programa falso, algo así como una cita a ciegas para agradecer a los trabajadores. Le dijeron a Eli que había sido nominado por un admirador secreto. El premio, una cena en uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad y la oportunidad de conocer a alguien especial. Eli estaba confundido, pero conmovido. Nunca se había considerado digno de una cita. Pero esa noche, cuando se lo contó a su madre, ella sonrió con ternura y le apretó la mano. «Quizás sea el momento», dijo. «Nunca se sabe. Puede que haya alguien ahí fuera que te vea como yo te veo». Y Ellie aceptó. El sábado, se pasó la mañana preparándose. Eligió la mejor ropa que tenía. Una camisa blanca abotonada recién planchada, a pesar de una leve mancha de aceite en la manga. La mancha era de cuando arregló la cadena de la bicicleta de un niño el otoño pasado. Sus pantalones caqui le quedaban perfectos. Sus zapatillas eran viejas, pero estaban limpias. Se miró en el espejo y asintió con la cabeza. Esa noche, llegó a Maison de Lumière, un lugar con brillantes candelabros y suelos de mármol. En el interior, todo relucía. La gente se movía como si estuviera en su elemento. Eli, conteniendo la respiración, entró y dio su nombre. El anfitrión lo condujo a una pequeña mesa junto a la ventana. Se sentó en silencio, echando un vistazo al menú, pero demasiado nervioso para leerlo. Pasaron 15 minutos. Entonces ella llegó, alta, hermosa, vestida con tacones de diseño y confianza. Se acercó y lo miró de arriba abajo. Sus ojos se detuvieron en la mancha de aceite. No se sentó. «No creo que seas el tipo de hombre que esperaba», dijo con voz fría. Luego se dio la vuelta y se alejó. Ellie se quedó mirando la silla vacía. Sus hombros se hundieron. Bajó la mirada. Se quedó así durante 5 segundos. Solo 5, pero le pareció que el mundo se había detenido. Luego exhaló, se enderezó y miró por la ventana. Se acercó un camarero. «Señor, ¿todavía desea pedir?» Eli asintió lentamente. «Sí, esta noche tomaré la pizza de pepperoni solo para mí». El camarero se alejó. Eli se recostó en su asiento tratando de no darle importancia. Quizás ese era su lugar en la vida. Tranquilo, pequeño, invisible, pero aún así sonrió levemente. «Supongo que cenaré solo», se susurró a sí mismo. Y fuera la ciudad seguía moviéndose. Él aún no lo sabía, pero algo extraordinario estaba a punto de cruzar esas mismas puertas. Eli había comido la mitad de su pizza. El calor del queso fundido no servía para aliviar el dolor en su pecho. Había intentado disfrutarla, diciéndose a sí mismo que solo era otra comida, otra noche más. Las voces de los comensales se desvanecieron en un zumbido lejano mientras miraba por la ventana, viendo pasar la tarde. Entonces, una vocecita clara se oyó detrás de él. «Mamá, me gusta. ¿Podemos sentarnos con él?» Eli se giró lentamente, sin estar seguro de haber oído bien. A unos metros de distancia había una mujer que cogía de la mano a una niña pequeña. La niña no parecía tener más de 3 años, con suaves rizos castaños y ojos curiosos. Le señalaba directamente a él. La mujer que estaba a su lado era llamativa, de una forma tranquila y elegante.
Su cabello rubio se rizaba suavemente más allá de sus hombros. Llevaba un sencillo vestido de color crema. Pero lo que más llamó la atención de Ellie fue su expresión, elegancia salpicada de algo pesado. Tristeza, tal vez, o un cansancio más profundo que la simple fatiga. Sus miradas se cruzaron, con un destello de sorpresa y luego una leve vergüenza. Lo siento mucho, dijo ella rápidamente. Tiende a decir exactamente lo que piensa. Espero que no te haya molestado, Eli se enderezó. Miró a la niña que ahora le sonreía, balanceándose ligeramente en los brazos de su madre. No, en absoluto, dijo, esbozando una sonrisa. Es agradable. Hubo una pausa. La mujer miró a su hija y luego al asiento vacío frente a Eli. Si no le importa, dijo, ¿podríamos sentarnos con usted un rato? Eli dudó, no porque no quisiera compañía, sino porque no podía creerlo. Alguien como ella sentándose con alguien como él. Aún así, asintió. Claro, por favor. Ella sonrió, una sonrisa suave y fugaz. Luego ayudó a su hija a sentarse en la mesa y se sentó frente a Ellie. La niña se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Me gusta tu camisa, dijo. Ellie miró su vieja camisa blanca abotonada, manchada de aceite en una manga, algo que había intentado ocultar antes. Gracias, respondió riendo. Ha pasado por muchas cosas. Soy Mila, añadió la niña con orgullo. Esta es Mila, repitió la mujer, alisando el pelo de su hija. Soy Eli, dijo él, extendiendo la mano sobre la mesa. Ella la tomó. Savannah. Durante unos instantes se quedaron simplemente sentados, dos adultos y una niña que parecían perfectamente a gusto. Eli no sabía qué decir. Savannah no parecía alguien de su mundo. Y sin embargo, allí estaba. Mila cogió un palito de pan de la cesta que el camarero acababa de dejar sobre la mesa. ¿Te gusta la pizza?, le preguntó a Eli con la boca medio llena. Sí, respondió él. Es mi comida favorita. A mí también, exclamó ella, y luego se volvió hacia su madre. Mamá, deberíamos comer pizza con él todos los días. Savannah se rió suavemente, tapándose la boca con la mano. Era la primera vez que Ellie veía su rostro realmente iluminado. El camarero regresó, claramente curioso, pero sereno. ¿Desean algo más? Savannah miró a Eli. ¿Puedo? Por supuesto. Pidió una pizza margarita pequeña y limonada para Mila. Ellie se fijó en lo natural que parecía, lo fácil que se adaptaba a ese pequeño y extraño momento, como si no fuera nada raro. Mientras esperaban, Savannah echó un vistazo a la sala. Es curioso, dijo más para sí misma que para los demás. Ni siquiera teníamos que venir aquí esta noche. Eli ladeó la cabeza. No. Ella negó suavemente con la cabeza. No, pero a veces los mejores sitios son aquellos que no planeas. Él sonrió. He descubierto que eso es cierto. Afuera, el cielo se oscurecía, proyectando sombras que se movían lentamente a través del cristal. Dentro, algo inesperado estaba comenzando silenciosamente. Para sorpresa de Eli, hablar con Savannah le resultaba más fácil de lo que esperaba. Ella no parecía interesada en presumir ni en dominar la conversación. De hecho, parecía mucho más cómoda escuchando que hablando. Él le contó un poco sobre el taller donde trabajaba, cómo había estado reparando coches desde que era adolescente, cómo había aprendido todo de su tío y había construido su propio banco de herramientas con chatarra. También mencionó a su madre, que ahora tenía artritis, pero seguía insistiendo en hornear todos los domingos para los vecinos. Parece que tienes buen corazón, dijo Savannah. Eli se encogió de hombros con modestia. Ella me educó para tratar bien a la gente. Esa es la única regla que he seguido. Savannah sonrió, pero había algo en sus ojos, algo que Ellie no podía descifrar, como si estuviera presente, pero también lejos, cuando él le preguntó amablemente por su trabajo o qué la había traído a la ciudad. Ella desvió la conversación hacia su hija. Mila me mantiene ocupada, dijo con una leve risa. Tiene 3 años, pero ya cree que es la dueña del mundo. Es muy inteligente, dijo Ellie observando a la niña mientras colocaba cuidadosamente paquetes de azúcar en filas sobre la mesa. Y también muy segura de sí misma. Savannah asintió con la cabeza y su sonrisa se suavizó. Lo es todo para mí.
La forma en que lo dijo, tranquila, protectora, casi como una plegaria, hizo que Ellie se detuviera. Hablaba de Mila con orgullo, pero detrás de su voz había algo más pesado. Pérdida, agotamiento. No estaba en sus palabras. Estaba en la forma en que bajó la mirada durante un segundo demasiado largo. La forma en que su mano descansaba suavemente sobre sus hijas, como si se estuviera estabilizando. Ellie no insistió. Respetaba los silencios. Sabía que algunas heridas no querían ser pronunciadas en voz alta. Mila, por su parte, le había tomado simpatía a Ellie. Se reía cuando él hacía muecas con la corteza sobrante de su pizza y le hacía un sinfín de preguntas sobre la grasa que tenía debajo de las uñas. ¿También arreglas cohetes espaciales?, le preguntó entre bocados. Solo los pequeños, respondió él con un guiño. Savannah se rió. No era una risa de cortesía, era genuina, cálida. Ellie se encontró sonriendo más de lo que lo había hecho en semanas. Pero entonces algo cambió. Se oyó un grito ahogado en una mesa cercana. Un niño de unos 4 o 5 años se estaba atragantando. Su madre se levantó, presa del pánico, gritando su nombre. El padre se movía torpemente, sin saber qué hacer. Los cubiertos tintineaban. La sala se quedó en silencio. Eli ya estaba de pie. Se movió con rapidez pero con calma, pasando por delante de Savannah y Mila. Cuando llegó junto al niño, puso suavemente una mano sobre el hombro del padre y asintió con la cabeza. No pasa nada, yo me encargo. El niño se estaba poniendo rojo, incapaz de respirar. Ellie se arrodilló detrás de él, rodeó con los brazos el torso del niño y le practicó la maniobra de Heimlich. 1, 2, 3 compresiones fuertes, y entonces el niño tosió con fuerza. Un trozo de comida salió disparado de su boca y cayó sobre la mesa. El niño jadeó para respirar. Una oleada de alivio se extendió por la sala. La madre abrazó a su hijo llorando y agradeciendo a Ellie una y otra vez. Varias mesas rompieron en aplausos. Ellie se puso de pie, sacudiéndose las manos con torpeza, claramente poco acostumbrado a ser el centro de atención. Asintió brevemente con la cabeza y volvió a su mesa como si nada hubiera pasado. Savannah lo miraba fijamente, no con sorpresa, sino con algo más profundo. Simplemente sabías qué hacer, dijo ella en voz baja. Lo aprendí hace tiempo, respondió Eli, sentándose. Hice un curso de voluntariado en el centro comunitario. Pensé que algún día podría ser útil. Savannah parpadeó. La mayoría de la gente habría entrado en pánico. Tú ni siquiera te inmutaste. Él se encogió de hombros de nuevo. Supongo que solo quería ayudar. Ella lo miraba ahora de otra manera, con admiración, con gratitud y quizás con los primeros indicios de algo más. Mila, ajena a la gravedad del momento, aplaudió. Bien, el reparador de cohetes salva el día. Eli se rió entre dientes. Savannah se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en él. No conozco a mucha gente como tú, dijo ella. Eli no supo qué responder, así que se limitó a sonreír. A veces las palabras sobraban. Savannah Langford no podía dejar de pensar en él. Mientras llevaba a Mila a casa desde el restaurante esa noche, las luces de la ciudad se difuminaban a través del parabrisas. Mila tarareaba suavemente en el asiento trasero, llena por la pizza y ya a punto de quedarse dormida. Pero la mente de Savannah estaba en otra parte, repitiendo cada momento de la velada que acababan de compartir. Había algo diferente en Eli Turner. Era amable de una manera que parecía sincera, sencilla, pero nunca insignificante. Y cuando salvó a ese niño con manos tranquilas y seguras, algo dentro de Savannah cambió esa noche. Después de darle un beso de buenas noches a Ma y arroparla, Savannah se sirvió una taza de té y se sentó junto a la amplia ventana de su lujoso apartamento. El horizonte brillaba al otro lado del cristal. Sus rizos rubios, ahora un poco revueltos, resplandecían bajo la suave luz de la lámpara. Se sentó en silencio, con los dedos enroscados alrededor de la taza, dejando que la quietud le trajera recuerdos que no había tocado en años. Era la única hija de Harold Langford, director general de Langford Motors.
Su infancia había sido programada e impecable, con altas expectativas y errores inaceptables. Cuando se casó joven, no fue solo por amor. Fue para escapar. Esperaba que alguien la viera. No los adornos, ni el título, sino la chica real que había debajo del barniz. Pero su marido no había sido esa persona. El matrimonio se disolvió rápidamente. Se quedó con un hijo, una reputación destrozada y titulares como Iris se convierte en madre soltera. La pintaron como una mujer mimada que tomó malas decisiones. No veían el silencioso desamor, las noches sin dormir, la vergüenza. Desde entonces había construido muros, se había mostrado serena, controlada, intocable, hasta que apareció Eli. Entonces, el destino decidió intervenir de nuevo, inesperado, sin ser invitado. Unos días más tarde, Savannah llevaba a Mela al colegio cuando las luces de emergencia del salpicadero empezaron a parpadear en rojo. El coche dio una sacudida y se detuvo en medio de una calle muy transitada. Las bocinas sonaban, los motores rugían detrás de ella. Su corazón latía con fuerza. «Mila, quédate abrochada, ¿vale?», dijo, forzando la calma en su voz. Estaba buscando su teléfono cuando una camioneta destartalada se detuvo detrás de ella y Ellie salió. Se acercó a su ventana, limpiándose las manos con un trapo. «¿Necesitas ayuda?», preguntó, sonriendo. Savannah exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «¿Tú otra vez?», se rió él. «Empiezo a pensar que a tu coche le gustó». Antes de que ella pudiera responder, la puerta trasera se abrió de golpe y Mila saltó del coche y corrió hacia él. «¡Hola, superhéroe!», chilló y le rodeó las piernas con los brazos. Eli se rió y se agachó para abrazarla. Mi compañera favorita, Savannah, salió del coche, sacudiendo la cabeza, con la mirada fija en su hija. «Nunca hace eso», murmuró. «Ni siquiera con la familia». Eli la miró con una suave sonrisa. «Los niños lo saben». Abrió el capó y diagnosticó rápidamente el problema. Un cable del sensor suelto. En cuestión de minutos, lo había arreglado. «Todo listo», dijo limpiándose las manos. «Ya debería estar listo para salir». Savannah buscó su cartera. «Déjame, Eli la detuvo con delicadeza. «No, me alegro de haber estado cerca». Entonces, Mila rebuscó en su mochila y sacó su hoja de pegatinas. Despegó una estrella dorada brillante y la pegó justo encima del bolsillo de la camisa de Eli. «Esta es tu esperanza, estrella», dijo. «Eres una buena persona, y las buenas personas siempre deben tener esperanza». Eli se quedó paralizado. Luego se agachó lentamente, con los ojos a la altura de los de ella. «Gracias, Mila», dijo en voz baja. «Significa mucho para mí». Savannah parpadeó rápidamente y se dio la vuelta con la excusa de arreglarse el bolso. Le picaban los ojos. Hacía mucho tiempo que nadie trataba a su hija como a alguien especial, no como un accesorio o una molestia, sino como a alguien valioso. Eli no fingía ser amable, lo era de verdad. Mientras él se despedía con la mano y se alejaba en su coche, Savannah se quedó en la acera con la pequeña mano de Mela entre las suyas. Vio cómo su vieja camioneta desaparecía entre el tráfico de la ciudad, y por primera vez en lo que le parecieron años, sintió algo tranquilo y aterrador crecer en su pecho. Se sentía segura con él. Los rumores tienden a repetirse, especialmente en un pequeño barrio obrero como el que rodeaba el taller de Eli. Después de varios encuentros entre Ellie y la elegante mujer con la niña de cabello dorado, los susurros comenzaron de nuevo. El mismo grupo de jóvenes que había orquestado la broma comenzó a notar algo que no esperaban. Ellie no estaba avergonzado. En todo caso, parecía conectado con ella. Vieron su sub detenerse más de una vez, la vieron salir, vieron a la niña correr hacia Ellie como si fuera de su familia. Una tarde, uno de los chicos murmuró lo suficientemente alto como para que los demás lo oyeran. «Sabes que esa cita a ciegas era una broma, ¿verdad?». La primera chica, le dijimos que fuera, le echara un vistazo y se marchara, y él se lo creyó. Ellie lo oyó. No dijo nada. Se quedó de pie con una llave inglesa en la mano, se detuvo unos segundos en silencio y luego simplemente exhaló.
sin indignación, sin amargura, solo un suspiro silencioso. Luego se arrodilló junto al coche en el que estaba trabajando y apretó los tornillos. Hacía tiempo que se había acostumbrado a que lo ignoraran, lo subestimaran e incluso se burlaran de él. Pero lo que aún le sorprendía, lo que aún lo pillaba desprevenido, era la amabilidad. Especialmente cuando apareció sin previo aviso esa tarde, justo cuando estaba cerrando, el zumbido de un sub bien cuidado entró en el aparcamiento. Savannah salió primero, con sus rizos rubios reflejando la luz del sol del atardecer. Mila la siguió, saltando del asiento trasero y corriendo hacia Ellie. ¡Hola, superhéroe!, gritó, abrazándole las piernas. Te extrañé. Eli se rió y se agachó. La ciudad ha estado muy tranquila sin mi compañera. Savannah se acercó con 2 limonadas y un pequeño batido. Mila insistió en que pasáramos por aquí, dijo sonriendo. Cree que es importante visitar a su superhéroe. Me alegro de que lo hayáis hecho, dijo Ellie con calidez. Todos se sentaron en el viejo banco fuera del garaje. Mila se recostó contra el hombro de Ellie, bebiendo su batido mientras Savannah le daba una limonada. Hablaron del calor, de los planes para el verano y de un coche clásico que Ellie estaba restaurando. En un momento dado, Mila sacó su hoja de pegatinas y pegó con cuidado otra estrella brillante en la caja de herramientas de Eli. Una segunda estrella, declaró. Una por la esperanza de hoy. Savannah lo observaba atentamente, la forma en que escuchaba sin interrumpir, cómo miraba a Mela como si fuera la persona más importante del mundo. Pero también notó una sombra detrás de su sonrisa, un peso silencioso. No preguntó, no insistió, simplemente se quedó. Y eso significó más para Ellie de lo que ella jamás sabría. Cuando el sol comenzó a ponerse, se levantaron para irse. Ellie los acompañó hasta el todoterreno. Savannah abrió las puertas y Eli se agachó junto a la rueda trasera. Esta está un poco baja, señaló. Antes de que ella pudiera responder, cogió su compresor de aire y la llenó. ¿Siempre haces eso?, preguntó Savannah medio divertida. Es una vieja costumbre, respondió Eli. Me hace sentir mejor saber que tú y Mila estáis a salvo ahí fuera. A la luz dorada del atardecer, la escena parecía casi un cuadro. Ellie se limpiaba la grasa de las manos. Mila estaba sentada en el borde del todoterreno, balanceando los pies mientras tarareaba. Savannah observaba en silencio con una mano protegiéndose los ojos. Entonces Mila miró a Ellie y dijo sin que nadie le preguntara, «Eres una buena persona. Mamá dice que las personas buenas siempre deben recibir cosas buenas». Savannah se sonrojó. «Mila», pero la niña no había terminado. «Quiero verte todos los días». Ellie sonrió con voz suave. «Me vas a malcriar, ¿lo sabes?». Y en ese momento, el mundo se detuvo. Sin títulos, sin clases, sin historias, solo un hombre, una mujer y una niña en un garaje iluminado por el sol. Más tarde, mientras Savannah conducía a casa con Ma profundamente dormida en el asiento trasero, vio su reflejo en el espejo retrovisor y esbozó una sonrisa tranquila. «Quizás», susurró, «así es como se siente cuando algo bueno comienza». Al mismo tiempo, Ellie apagó las luces del garaje. Miró la estrella que Mila le había dado, que brillaba débilmente sobre su caja de herramientas. Pasó el dedo por encima y sonrió para sí mismo. «Cosas buenas», murmuró. «Quizás no estén tan lejos después de todo». Los rumores se habían extendido más de lo que nadie esperaba. La noticia de que Savannah Langford había sido vista más de una vez en un modesto taller mecánico, hablando, sonriendo e incluso sentada cerca de un hombre con ropa manchada de grasa, llegó a los pisos superiores de Langford Motors y inevitablemente a la oficina de su director general, Harold Langford. No era un hombre que se perdiera los detalles, especialmente cuando se trataba de su hija. Y una vez que los rumores sugirieron un escándalo, actuó rápidamente. Le bastó una sola llamada telefónica para averiguar quién era Ellie Turner. Un nombre, un lugar de trabajo, una vida sencilla suficiente para formarse una opinión. Así que una tarde, mientras Ellie estaba debajo de un sedán viejo, con una llave inglesa en la mano y la radio sonando, un elegante coche negro de lujo entró en el taller.
No se dio cuenta hasta que un par de zapatos lustrados aparecieron junto a la rueda que estaba apretando. Eli salió de debajo del coche, se limpió las manos y se puso de pie, y entonces se quedó paralizado. El hombre mayor que tenía delante era alto, sereno y vestía un traje azul marino a medida que valía más que el sedán que Eli estaba reparando. Tenía el pelo plateado peinado hacia atrás con cuidado y los ojos penetrantes y escrutadores. Eli Turner, dijo el hombre, como si lo estuviera confirmando. Sí, señor, respondió Eli con cautela. Soy Harold Langford, dijo, el padre de Savannah. Una silenciosa alarma se encendió en el interior de Eli, aunque mantuvo la expresión impasible. El señor Langford observó el garaje, la pintura desconchada, las herramientas esparcidas, las manchas de aceite en el suelo. ¿Aquí es donde trabajas?, preguntó, aunque ya lo sabía. Sí, respondió Eli simplemente. Langford cruzó los brazos. Seré directo, no me gustan las sorpresas, y conozco a hombres como usted. Ve a alguien como mi hija y piensa que ahí está su oportunidad de ascender. Ellie no dijo nada. Savannah ya ha pasado por bastante. Langford continuó. No necesita alguien que se haga el héroe o que intente conquistarla con una historia conmovedora. Eli lo miró a los ojos. Nunca intenté conquistarla. Nos conocimos por casualidad. Todo lo que ha pasado desde entonces ha sido algo natural. No le he pedido nada. Langford se acercó. Bueno, te lo pido ahora. Vete. Ellie no se inmutó. Con todo respeto, señor, Savannah decide por sí misma. Yo no controlo nada. Langford apretó la mandíbula. Echó una última mirada desdeñosa al garaje, luego se dio la vuelta bruscamente y regresó a su coche. El motor ronroneó y se marchó, dejando a Ellie solo en medio del polvo que se asentaba. Más tarde esa noche, Savannah llegó al ático de su padre, convocada con el pretexto de una cena informal. Pero no fue nada informal. Él sacó el tema tan pronto como sirvieron la comida. Hoy fui a visitarlo, dijo sin mirarla. Las manos de Savannah se detuvieron. Eli es mecánico, Savannah. Trabaja en una choza que gotea aceite. ¿Es esa la vida que quieres? Ella dejó el tenedor sobre la mesa. No se trata de lo que hace. Eres mi hija, dijo con firmeza. Te mereces a alguien con estatus, alguien fuerte, no a un hombre que se pasa el día arreglando neumáticos. Su voz temblaba, no por miedo, sino por frustración. Me merezco a alguien que me respete, alguien que me vea a mí, no a Langford Motors o a la hija del director general. Su padre entrecerró los ojos. ¿Y crees que él no ve primero tu nombre? Estás siendo ingenua. La voz de Savannah se agudizó. No, tú tienes miedo. Miedo de que elija a alguien que me haga sentir segura y tú no puedas controlarlo. Harold se levantó bruscamente, haciendo chirriar la silla contra el suelo. Te estoy protegiendo. No, respondió ella, levantándose también. Estás protegiendo una imagen. La habitación se sumió en un tenso silencio. Finalmente ella dijo, no voy a alejarme de él, y tú no puedes decidir qué tipo de vida es digna de mí. Sin terminar su comida, cogió su bolso y salió, cerrando la puerta con fuerza tras de sí. De vuelta en el garaje, Eli trabajó en silencio mucho después de la hora de cierre, repitiendo mentalmente la conversación que había tenido con su padre. No estaba enfadado, solo resignado. Nunca había esperado pertenecer a su mundo. Siempre había sabido que la brecha entre ellos era grande, pero lo que no había esperado era que Savannah luchara con uñas y dientes para mantenerlo en el suyo. Era una cálida tarde de sábado cuando Savannah y Ma visitaron el parque cercano a su apartamento. Un espacio tranquilo enclavado entre el caos de la ciudad y la calma de un lago cercano. El aire estaba lleno de risas de niños, el susurro de las hojas y el zumbido del verano. Savannah cogió a Mela de la mano mientras paseaban por el camino pavimentado. Los pájaros cantaban sobre sus cabezas. Mila daba saltitos cada pocos pasos, señalando perros, flores y mariposas. Por primera vez en días, Savannah sintió que se le relajaba el pecho. Entonces, justo delante, vio una figura familiar agachada junto a una mujer con un niño pequeño llorando y un cochecito volcado.
La rueda delantera del cochecito estaba doblada hacia adentro, claramente rota. La mujer parecía abrumada, luchando por calmar a su hijo y arreglar el desastre. Ellie ya estaba allí. Tenía una llave inglesa en una mano y su bolsa de herramientas a su lado, en la hierba. Le habló amablemente a la mujer, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora mientras realineaba la rueda, ajustaba el eje y apretaba unos tornillos con calma y destreza. Savannah se detuvo en seco. Mila dio un grito ahogado y se le iluminó el rostro. Sin dudarlo, soltó la mano de su madre y salió corriendo. ¡Grecia! ¡Superhéroe!, gritó con los brazos abiertos. Ellie levantó la vista sorprendido y luego sonrió cuando Mila se lanzó contra sus piernas. «Hola, Mila», dijo riendo, mientras la cogía con facilidad. «¿Qué haces aquí, compañera?» «He venido al parque», dijo orgullosa. «Pero ahora es mejor porque tú estás aquí». Él se rió entre dientes y le quitó una hoja del pelo. Savannah se acercó lentamente, con el corazón encogido al verlos. Había algo muy natural en ello. Mila se aferraba a Ellie como si él formara parte de su vida. Y entonces, de repente, Mila lo soltó. «Me gusta», declaró en voz alta, mirando a su madre. «¿A ti también te gusta, mami?» Savannah parpadeó, tomada por sorpresa. Sus mejillas se sonrojaron. «Mila», comenzó a decir, pero Ellie ya se estaba frotando la nuca, sonriendo con torpeza. «Supongo que ahora ya se ha descubierto el secreto», dijo con una risita. Savannah lo miró y luego bajó la vista, con voz suave pero sincera. No se le equivoca. Sus miradas se cruzaron. Durante un breve segundo, el mundo se quedó en silencio. No había estatus, ni diferencias de clase o historia. Solo ellos y la suave luz del sol de la tarde filtrándose a través de los árboles. Pero lo que no vieron, al menos todavía no, fue al hombre que estaba al otro lado del parque observando cómo se desarrollaba todo. Harold Langford estaba de pie bajo la sombra de un viejo olmo, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Los había seguido, no para espiarlos, sino para comprenderlos. Después de su discusión, algo en la voz de Savannah se le había quedado grabado. Así que hoy no había venido a enfrentarse, sino a observar. Y lo que vio no era lo que esperaba. Vio a Mila correr hacia Eli con total confianza, sin miedo, sin vacilar. Vio a Ellie agacharse suavemente para atarle los cordones de los zapatos a Mila, quitándole una mota de polvo de la rodilla como si fuera lo más natural del mundo. Vio a Savannah, su hija, que había pasado años escondiéndose tras un muro de fortaleza y soledad, sonriendo con una dulzura que no había visto desde que era adolescente. Y poco a poco, algo dentro de Harold Langford cambió. No del todo, pero lo suficiente. Porque en ese momento se dio cuenta de algo. Eli Turner no le había quitado nada a Savannah. Le había devuelto algo que ni el dinero, ni los títulos, ni la influencia podían ofrecerle. Paz. Harold se quedó quieto mientras se alejaban hacia el parque infantil. Savannah y Ellie uno al lado del otro, Mila saltando entre ellos. No los llamó, no los interrumpió, simplemente observó. Y por primera vez comenzó a preguntarse si tal vez se había equivocado. Habían pasado unos días desde aquella tarde en el parque. Ellie había vuelto a su tranquila rutina en el taller, aunque algo dentro de él se sentía diferente, más ligero. De alguna manera, no esperaba nada más después del día en que Savannah y Ma lo encontraron de nuevo. Pero entonces, una mañana, mientras ajustaba una correa de distribución bajo el capó de una vieja camioneta, una sombra se extendió por el suelo del garaje. Eli levantó la vista y se sorprendió al ver a Harold Langford allí de pie. Esta vez no llevaba traje, solo una camisa abotonada, con las mangas remangadas y una expresión que no era del todo severa, pero sí cautelosa. Eli se limpió las manos y se enderezó. «Señor Langford», dijo, educado, pero cauteloso. El hombre mayor no habló al principio, solo volvió a echar un vistazo al garaje, como había hecho la primera vez. Pero esta vez había algo más en sus ojos, respeto, tal vez, curiosidad. Finalmente, exhaló lentamente. «Te juzgué mal», dijo Harold. Eli frunció ligeramente el ceño, sin saber muy bien cómo responder. «Creía que estaba protegiendo a mi hija», continuó. «Pero la verdad es que solo tenía miedo.
Miedo de que volviera a sufrir, miedo de que eligiera a alguien que no pudiera soportar el peso de su mundo. Hizo una pausa y luego añadió con tranquila convicción. Pero te he observado con ella, con Mila. No estás intentando quitarle nada. Solo estás siendo tú mismo. Eli asintió lentamente. Me preocupo mucho por ellas. Puedo verlo, dijo Harold. Por eso quiero ofrecerte algo. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un folleto doblado. Langford Motors está lanzando una nueva iniciativa. Cuidado comunitario del automóvil, mantenimiento gratuito de vehículos para trabajadores con bajos ingresos, enfermeras, profesores, conserjes, las personas que mantienen el mundo en marcha. Se lo entregó a Eli. Necesitamos a alguien que conozca el trabajo y sepa hablar con la gente con dignidad. Creo que ese eres tú. Eli miró el folleto, atónito. ¿Quieres que participe en esto?, preguntó. Quiero que lo dirijas, respondió Harold. Eli no tenía palabras, solo asintió y dijo en voz baja. Gracias. Una semana más tarde, el evento de lanzamiento tuvo lugar en un centro comunitario del centro de la ciudad. La sala estaba llena de periodistas, funcionarios locales y familias de todos los ámbitos sociales. Una gran pancarta decía, Come Community Car Care, impulsado por Langford Motors. Eli estaba de pie cerca del podio, ajustándose el cuello de su camisa más limpia, todavía un poco arrugada, pero presentable. No estaba acostumbrado a las cámaras ni a los discursos. Se sentía más cómodo debajo de un coche que bajo los focos, pero entonces oyó unos pequeños pasos detrás de él y una voz familiar y alegre. Ahí está, exclamó Mila mientras subía corriendo los escalones del escenario con los brazos abiertos. Es mi persona favorita, gritó a la multitud. La sala se llenó de risas. Savannah la seguía, con un vestido azul claro y sus rizos dorados brillando a la luz. Tomó la mano de Mela y luego buscó la de Eli. Se la apretó suavemente. Gracias, susurró, por entrar en nuestras vidas cuando ni siquiera sabíamos que necesitábamos a alguien. Eli sonrió con el corazón lleno. Creo que yo te necesitaba más de lo que tú me necesitabas a mí. Eli, Savannah y Mila permanecieron juntos ante una sala llena de desconocidos que, en ese momento, fueron testigos de algo más poderoso que un discurso o una donación. Fueron testigos de la formación de una familia no basada en la perfección, la riqueza o la apariencia, sino en la bondad, la honestidad y la sanación. Más tarde, cuando el evento llegó a su fin y el sol se ponía sobre la ciudad, Mila tiró de la manga de Eli y le susurró, ¿podemos comer pizza ahora? Eli se rió. Siempre. Salieron juntos, 3 manos una al lado de la otra. Un nuevo comienzo, un nuevo tipo de amor, una nueva familia. Si esta historia te ha emocionado, no olvides suscribirte a Soul Stirring Stories y darle al botón de me gusta para apoyar nuestro canal. Creemos en las historias que sanan, animan y nos recuerdan la belleza y la sencillez de la bondad. La fuerza tranquila de Eli, el coraje de Savannah y la inocencia de la pequeña Ma. Nos muestran que el amor no se preocupa por el estatus. Nos encuentra cuando menos lo esperamos. Gracias por vernos y sentir con nosotros. Más historias conmovedoras están en camino, así que permanezcan atentos, sean amables y crean siempre en las segundas oportunidades.